Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal de Bobinados y más, mi bello amigo. En esta ocasión le traemos la quinta parte del mini curso. Le vamos a llamar así, el mini curso que se hizo sobre la conversión de un refrigerador de tarjeta electrónica convencional a timer, a temporizador o sistema mecánico. Pero antes que nada de comenzar el tema, la última explicación, te sugiero que pases a suscribirte al canal, a darle like y a compartir la información. Así me ayudas mucho y me animo a seguir subiendo contenido. Entonces, amigos, la quinta parte sobre la conversión de este refrigerador trataba de que en el capítulo número 4, si la llamamos la parte 4, nos habíamos quedado de que los cuatro cables que entraban al orificio ya se habían cableado con su respecto posición del timer. Entonces ya habíamos cableado el cable del pin 4, el cable del pin 3, del pin 2 y el neutro, que aquí están. Entonces aquí entran del orificio de la parte trasera del congelador para entrar en la parte frontal del evaporador o área congelador, que aquí sería la entrada. Aquí dice orificio de entrada de cuatro cables, es el mismo orificio que el de aquí atrás. Si lo miramos, bueno, cuando un refrigerador tú lo abres, la puerta del congelador, imagínate que estás así, está la palanca, le abres la puerta, te vas a dar cuenta en ese momento que no se ve el ventilador ni el evaporador ni nada de eso. Vas a encontrar una tapa blanca que tiene unas rejillas. Esa tapa blanca sirve para que choque el aire que viene del ventilador y ese aire frío evaporado lo mande hacia abajo, hacia el área del conservador y las verduras y el agua, y se enfríe toda la parte inferior. Como también tiene unas rejillas para que salga el aire y congele las cosas que metiste en el área del evaporador. Y esa tapa tiene tornillos. Tiene dos tornillos, uno en la izquierda y uno en la derecha. O si no, tiene unos como dientitos a presión que solamente sale a presión. Una vez que tú quites esa tapa blanca, te vas a encontrar con lo que se representa aquí en la imagen. Te vas a encontrar con un ventilador, con una parrillita o un radiadorcito, pero su nombre correcto es evaporador, y con una resistencia de hielo o resistencia de frost. Bueno, así te encuentras. He visto que se encuentran así los Samsung, los Daewoo, pero hay unos que son de marca Mave que traen el ventilador que vienen en la tapa que les acabo de comentar que se tiene que quitar, y solamente se queda el evaporador con la resistencia, todo lo demás. Pero bueno, hay unos que traen todo junto, se queda el ventilador en el fondo y todo lo demás, así como está aquí en la imagen. Entonces, cuando abres el compartimiento, ya le quitas la tapa, te encuentras con dos tubos, dice retorno y capilar. Esos dos tubos son de aluminio y por ejemplo en el capilar tiene todas las líneas de aluminio, y sale un pedacito de cobre, y en ese pedacito de cobre se ve que en ese pedacito de cobre se junta un tubito bien delgadito. Bueno, ese tubito se llama capilar, que es el que inyecta el refrigerante en esa unión de cobre y aluminio. Empieza a inyectar el refrigerante por la parte superior o en la primera vuelta del evaporador. Empieza a inyectar, a llenar los tubitos, y en la parte inferior o última vuelta ya se le llama retorno, y ese retorno también se ve cómo termina el aluminio y ya tiene un empalme con cobre que ya va al compresor. Ok, también decir que en la imagen se observa un bimetal o termodisco. Ese bimetal o termodisco no hay que confundir que es un switch normalmente abierto, por así decirlo. Ese switch, ahí como se ve en la imagen, no tiene nada que ver si está conectado en serie con el retorno. No, simplemente es
una imagen se puso en esa posición porque en la realidad debe de ir abrazado en el tubo de retorno en esa posición para que haga su correcto funcionamiento, y está representada la resistencia con la letra R, en este caso asemejando que es una resistencia de Mave que viene así a lo largo y son de fierro. Y aquí abajo nos encontramos con lo mismo, que es lo de la parte de aquí arriba. Aquí se ve el evaporador, todo, el ventilador, resistencia. Entonces el orificio de los 4 cables aquí arriba y aquí también. Ok, entonces esto es lo mismo pero sin el evaporador, solamente con el ventilador y la resistencia y el bimetal o termodisco. La resistencia la hemos representado de una forma de piquitos como es su símbolo y la letra R. Ok, entonces para hacer la instalación eléctrica en el área del congelador, como dijimos hace un momento, ya metimos los 4 cables, hicimos el cableado eléctrico, ya metimos los 4 cables. Aquí entran, imagínate que tienes 4 cables así colgando, 1, 2, 3, 4 cables. También pues mencionar que cuando hagas la conexión eléctrica dejes un buen tramo de cable sobrante que quede un poquito holgado tanto en la parte de afuera como en la parte de adentro para que puedas tener chance de hacer las conexiones eléctricas y que no te quede el cable estirado o muy justo. Ya teniendo los 4 cables bien, o sea, ya marcados, ya por ejemplo agarras el cable que esté colgando aquí, le pones pin número 2 o el 2 con cinta masking. A los 4 cables le vas poniendo, lo vas marcando. A uno le pones pin 2, otro pin 4, otro pin 3, otro neutro, para que no haya pierde a la hora de conectar, porque si estás haciendo la instalación eléctrica de un solo cable, de un solo color, perdón, pues ahí te puedes confundir. O también puedes agarrar cables de colores, o también venden cables de uso rudo, que vienen a veces 3 cables, 4 cables, y vienen de colores blanco, rojo, negro, verde, etcétera. Entonces ahí ya va la convicción de cada persona. En este caso yo estoy comiendo, bueno, estoy sugiriendo si ocupas un solo color, marques cada cable con una etiqueta y no vaya a haber bronca, no va a haber problema y vas a conectar bien. Entonces ya una vez que están adentro empezamos a conectar con el cable número 2, el que marcaste con pin 2 o el número 2. Lo agarramos, está colgando, lo hacemos llegar al bimetal o al termodisco que observamos que está abrazado en el tubo de retorno del evaporador. Entonces hacemos llegar el cable número 2, lo hacemos llegar al bimetal y en el bimetal lo conectamos de uno de sus 2 cables y en su salida o retorno mandamos la conexión a una de las entradas de la conexión de la resistencia de hielo, ya sea que ahí hagas una conexión y en ese retorno peles el cable y saques una derivación que vaya al pin número 3, que es este cable que va aquí, sube el pin 3, o en su defecto sacas un cable y haces una unión ahí de una cola de rata, como le llaman, una T, donde el retorno que sale del bimetal o termodisco va a un extremo de la resistencia y en esa unión se va a unir el cable número 3 que dejaste colgando, que es el neutro especial para el motorcito del timer. Después vas a agarrar el cable que está colgando el pin número 4, que dice pin número 4, lo vas a mandar directamente a un extremo del ventilador, porque ese cable ya viene en paralelo con el compresor y aquí lo vemos, sale del 4
del timer y manda en paralelo un extremo al relé de arranque, y el cable sube y se ve cómo entra. Al entrar, ya llega de este lado y va a un extremo del ventilador. Y ya por último te quedaría el cable del neutro, que está colgando y le pusiste con una cinta la letra N o la palabra neutro. Ese neutro lo vas a conectar en paralelo con la salida del extremo del ventilador y con el otro extremo de la salida de la resistencia, el cable neutro que está colgando. Y observamos que ese neutro viene directito desde afuera. Aquí está neutro. Sube el neutro y entra al orificio y llega por acá. Bueno amigos, entonces una vez explicado bien cómo va el orden de la conexión de los 4 cables en el congelador área evaporador, se da por concluido que ya tienes hecha completamente tu instalación eléctrica en tu nevera, tu instalación eléctrica analógica. Los cables, el calibre de los cables que puedes utilizar para hacer esta instalación, puedes utilizar calibre 14 o número 16. También cabe mencionar que el timer que aparece aquí en el refrigerador tiene las posiciones de los números 4, 1, 2 y 3, pero viene diferente a un temporizador como debe de ser de los normales. Simplemente ahí lo pusimos en esa posición a nuestra convicción para que se entendiera la instalación eléctrica. El posicionamiento correcto de esos timers, en este caso nos enfocamos más, por así decirlo, a un refrigerador Daewoo, por así decirlo. El timer de Daewoo tiene más o menos una fachada como esta. Bueno, ese lo trae más la marca Mave. La marca Mave trae ese tipo de, de timer. El de Daewoo es diferente el acabado, el molde, pero al final las conexiones coinciden conforme trae esta nomenclatura, este orden. Y los de Mave son de 6 horas y los de Daewoo también hay de 6 y de 8 horas. Y aquí se ve el orden correcto de cómo van el orden de las patitas o los pines. Por ejemplo, en este que tiene la fachada como el de Mave, he visto que son de marca Paragon, así se llaman. Siempre viéndolo en la parte trasera, aparte de que trae unos numeritos ahí indicando el orden de cómo van las posiciones de los cables, te vas a guiar por la redita que tiene, para irle girando a la perillita para que haga el cambio de hielo o congelación. Entonces, si lo ves de esa manera, siempre el pin que está más a la orilla, separado vas a encontrar 3 pines pegaditos y uno a la orilla. En este caso aquí tendría que ir más hacia acá, un poco más separado, pero por motivos de convicción lo separé como si fuera el de Daewoo y al final se entiende. Entonces, 3 pegaditos y uno más separado. Entonces el más separado, como regla estándar, sería el 3 y sería el cable del neutro. Después de esos 3 pines que están juntitos, el del medio siempre va a ser 1, la línea o fase. Y ahí ya tendrías alimentado el micromotor del timer. Y después el número 2 siempre va a ser el de la izquierda, tu brazo izquierdo. Y el de congelación va a ser el de la derecha. 2 ese de frost, lado izquierdo. Y 4 compresor, lado derecho. Y ahí tendrías ya conectado de manera correcta tu temporizador. Cosa que acá en el dibujo lo tenemos al revés, o a nuestra convicción las puntas, las terminales. Si ponemos atención, aquí dice 2, 1, 4, 3. Hay técnicos, hay personas que así aprendieron y también se puede decir que es una manera correcta.
decir, voltea el temporizador y ponle que diga, voltealo, si no trae los pines, los números, que diga 2143, uno los agrega. Sabiéndose el número 2143, pues podemos decir que está en lo correcto. Eso es correcto, va a funcionar bien. También mencionar que hay temporizadores diferentes, como el de la marca Whirlpool, Acros también lo he visto. Esos temporizadores son diferentes, se parecen a la fachada de los que traen Daewoo. Te das cuenta que son de Whirlpool porque su carátula es transparente, inclusive se ven los engranitos en el embobinado. Y esos temporizadores trabajan, a 10 horas, he visto hasta de 12 horas. Y en su construcción de sus pines son diferentes a estos. Estos de Whirlpool o Acros, cambia su orden, y lo cual ahí se pueden transformar, por así decirlo, a esta conexión, a ese tipo de timer. Se puede desarmando el temporizador y lleva como una resistencia, cambiándole de posición, a manera de que quede como si fuera un temporizador de Mave o Daewoo, pero sí se puede hacer esa modificación. En otros videos haremos en práctica esa conversión con unos temporizadores para verificar que todo va a funcionar bien, que sí se puede hacer ese cambio, conversión de timer de Whirlpool o Acros, pasarlo a timer de Mave o de Daewoo. Bueno, pues ahí vemos los 4 pines, otra vez el 2143, 2143 o 2143 de este refrigerador, donde el 2 indica que es la resistencia, los piquitos con la letra R, el 1 es línea o fase, el 4 viene conectado el compresor y el ventilador en paralelo en ese pequeño dibujito, ahí se ve. No soy muy bueno dibujando, pero bueno, ahí se entiende, amigos. Y el 3 es neutro, el neutro del micromotor. Ahí está su nomenclatura. Entonces, una vez concluido la explicación del timer y de la instalación eléctrica que se le va a hacer al refrigerador, entonces con mucha confianza, si ustedes quieren hacer la instalación eléctrica tal y como viene aquí, ustedes pueden hacerla, pueden realizarla tal y como está aquí. Imagínense que el timer lo van a poner, no sé, arriba de la parrilla, lo instalan ahí, de manera de que lo puedan manipular, lo puedan tocar, lo puedan sentir, y hagan su cableado eléctrico tal y como aquí se explica, siguiendo los pasos de este mini curso, y créanme que su sistema les va a funcionar de maravilla. Y guiándose también del plano de la instalación general. Entonces, amigos, ese sería el plano general para la instalación eléctrica a realizar en la conversión del refrigerador. Solamente tener en cuenta que los protagonistas de la instalación son el termostato y el timer. Esas dos piezas las van a ir a comprar a la concesionaria donde ven las refacciones de refrigeradores. Siempre que van a pasar el refri de digital a sistema mecánico, vas y pides un termostato ambiental y pides un timer de 6 u 8 horas, y con eso vas a solucionar tu problema. También cabe recalcar que el termostato es un switch normalmente cerrado, que él va a cortar cuando detecte temperaturas de 4 grados, 5 grados, 6 grados, y mientras haya temperaturas de calor arriba de 7, 8 o 10 grados, él va a estar siempre cerrado, porque esa es su función de él, leer temperatura fría en el conservador. Cuando en el conservador ya esté frío, él va a cortar. Cuando él sense 4 grados, 3 grados, 5 grados, 6 grados, él va a cortar. Por eso aquí en el diagrama está conectado en serie, así como se ve aquí. Entonces en el bimetal o termodisco, él trabaja a menos 10 grados, menos 12, menos 18 grados, y él es un switch normalmente abierto.
Por lo general está abierto un tiempo y cuando ya el refrigerador, el compresor ya enfrió mucho en el congelador, él se va a cerrar. Él se mantiene tal vez mucho tiempo cerrado durante el tiempo de la congelación del tiempo del 4 del pin 4. Él se queda cerrado, esperando que el timer ya mande la señal a número 2 para que empiece a hacer su función de deshielar. Y aquí observamos que dice debajo de la resistencia, dice serie, un guión 4, dice paralelo número guión 2. Ok, ¿por qué? Porque si lo analizamos de esta manera, cuando el termostato manda la señal a congelación, entonces esa señal llega al número 1 y va a mandar esa señal, va a ser retornada por el pin número 2, que es descongelación, o pin número 4, dependiendo en qué posición se encuentre. Entonces, suponiendo que está en la posición número 4 en el circuito de congelación, que va a mandar la señal al compresor y ventilador, entonces aquí como dice en la resistencia, por lo regular aquí en 4 dice serie-4. ¿Por qué? Porque la resistencia en ese momento no va a estar trabajando, no va a descongelar. Entonces su alimentación va a agarrar el hilo de neutro, va a pasar por la resistencia, se va a comportar en serie esa resistencia, va a llegar, se va a hacer un nudo, un cable, se origina el cable número 3 para que el pin del 3 del timer, el micromotor jale, funcione. Y así va a estar funcionando el micromotor mientras esté en la posición número 4 del timer. La resistencia va a estar en serie y va a estar trabajando el micromotor, va a trabajar, va a descansar ciertos tiempos, ciertos momentos en los que el termostato detecta temperatura, va a descansar y así va a ser su ciclo de funcionamiento de 6 horas, conectándose la resistencia en serie. Por eso dice aquí serie-4, indicando que va a estar en serie siempre cuando esté en el pin número 4. Ok, cuando mande a deshielo, la conexión se pondrá en paralelo. Dice aquí paralelo-2. ¿Por qué? Porque inmediatamente cuando sale la desconexión del pin número 4, ya salió y mandó a la señal número 2. Este bimetal ya estaba cerrado, ya cerró a temperaturas de menos 12, menos 18, esperando la señal de fase o línea de número 2. Llegando inmediatamente llega la alimentación, la conexión se la saca de serie, pasa en ese momento a ser paralelo, como dice aquí, paralelo-2, porque ya entró al pin número 2. Sale la conexión serie, la bota y entra en paralelo, y en ese instante le llega la línea o fase de un extremo de la resistencia y llega el neutro del otro extremo de la resistencia. Una carga a consumir 2 o 3 amperes, 4 amperes. Es más grande esta resistencia o este amperaje de consumo que la del micromotor, haciendo que este número 3, aparentemente van a decir que aquí sale la línea o fase, que ya cerró el bimetal y aquí se va a provocar un cortocircuito, pero no, porque el amperaje de esta resistencia a consumir es muchísimo más grande que la del micromotor. El micromotor no consume ni un amper. Entonces aquí esta línea aparentemente desaparece, pero no desaparece, se convierte también en línea de fase, y al ser línea de fase de un extremo número 3 del micromotor, que es una carga a consumir, y le llega al número 1 del termostato, no hay diferencia de potencial, no hay consumo, no hay nada, no va a trabajar, el motor se va a apagar, se va a morir por el momento, haciendo que cuando el micromotor, cuando pasa el funcionamiento número 2 de su funcionamiento de 21 minutos, entonces él se va a morir, se va a apagar, descansa el timer más tiempo. Entonces aquí el bimetal va a hacer su función de deshielar, de colocar la serie en paralelo, y va a hacer su función, y él se va a abrir nuevamente hasta que se le vaya yendo esa temperatura. Supongamos que llegó a menos 18 grados, en un minuto llega a menos 17 y así se va, menos 16, menos 15, menos 14, hasta llegar a tener otra temperatura, por así decirlo, caliente. Y cuando llega a esa temperatura que ya dejó de sensar lo frío o lo congelado, saca nuevamente la resistencia de deshielo. Al sacarla, él nuevamente pone la resistencia, sale del número 2 y le voy a poner número 4 en serie, haciéndole llegar el neutro o el mismo cable que había desaparecido, y ahora sí le va a llegar neutro al timer. Pero aquí viene algo curioso. ¿Por qué? Porque cuando manda la función de deshielo, como dijimos, el timer se muere por los 21 minutos. Él mandó el clic número 2 y empezó a deshielar, pero por tiempo del deshielo. Aquí, para que desaparezca esa descongelación, va a tardar como 15 o 20 minutos, lo cual la resistencia va a estar prendida 15 o 20 minutos. Va a estar prendida, deshielando.
Y cuando se va ese frío de esos 15-20 minutos, entonces el timer ahora sí saca la resistencia de paralelo, la voy a poner en serie. Y ahora sí, ya cuando le llega a neutro otra vez aquí, entonces aquí el micromotor empieza a contar los 21 minutos que tiene el timer, lo cual lo suma más tiempo. Supongamos que aquí tardó 20 minutos en que se le pierda el frío al bimetal, más otros 21 minutos que tiene aquí, suman un total de 41 o 45 minutos que van a notar que su refrigerador va a estar apagado, ¿ok? Entonces, esta adaptación o este sistema de deshielo que lo trae, lo he visto en la marca Daewoo, lo trae Samsung, etcétera. Entonces, esta instalación de deshielo lo hace ser una instalación sumamente especial. Porque cuando deshiela, cuando pasaron los 15-20 minutos de que se le fue el frío al bimetal, entonces ya aquí a la parrilla, al evaporador, a lo mejor le quedó poquito hielo, lo cual va a hacer que con el calor de la resistencia de 70 grados, 65 grados, 70 grados, va a hacer que abarque todo el evaporador, que deseche todo el hielo que se encuentra en el evaporador con los 21 minutos que va a empezar a contar el timer, lo cual lo convierte en un excelente sistema de deshielo. Lo podemos aplicar en cualquier refrigerador. Ok amigos, gracias por haber llegado hasta el final de este contenido, de este mini curso de diagramas de cómo pasar un refrigerador de tarjeta electrónica a timer. Si esta información te fue de utilidad, amigo, si te sirvió, si pude sacar alguna duda o si aprendiste algo nuevo, por favor no dudes en suscribirte. No cuesta nada, amigos, no cuesta nada. Entonces suscríbanse, compártanlo con sus amigos, denle manita arriba y nos estamos viendo hasta la próxima. Gracias.